Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Qué bonito encontrarnos de nuevo cada semana, juntos para intimar y hablar y conversar en un tiempo breve, pero para reflexionar, no para perder el tiempo, porque estamos tan agitados que necesitamos serenarnos, necesitamos nuestra mente pararse y reflexionar en el Señor, cómo va nuestra vida, y de eso se trata el programa. Ya sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer, la sintonía que te acerca a Dios, Radio Amanecer Málaga, y que un servidor, Juan Carlos Segovia, te acompaña de la mano de Jesucristo, que es el director del programa. Y bueno, no podemos dejar de lado a la Iglesia del Monte, que son las que producen todo lo que estáis viendo, y la realización a cargo de Proyecto Vida, que es un proyecto personal que el Señor me dio para vivir en la Iglesia de Dios Altísimo. Yo funciono por acróstico y el Señor me habla por acróstico. La verdad es que yo soy muy raro en mi ministerio también, pero gloria a Dios que funciona y podemos estar aquí juntos. Sabéis también, y deciros para acabar en esta introducción, que el programa está respaldado por FRAPAN, la Fraternidad de Pastores de la ciudad de Málaga. A los pastores de Málaga le damos un fuerte abrazo, y también a CEMMA, el Consejo Evangélico Provincial de la ciudad, que está haciendo un gran trabajo a nivel social y a nivel de instituciones para mantener a las iglesias conectadas con el alcalde, con la diputación y con todos los estamentos institucionales. Y un servidor, Juan Carlos Segovia, es consejero de medios de comunicación, y cualquier cosa que necesitéis podéis poneros en contacto conmigo para cualquier asunto. Muy bien, pues sin más dilación quiero dar paso a un invitado que yo tenía muchas ganas de conocerlo porque lo conocía por libros, y ahora explicaré lo de libros. Él es Antonio Cruz. Hola, Antonio. Hola, muy buenos días. Es El un señor... placer estar aquí contigo y compartir distendidamente lo que tú me quieras comentar. Qué bien. Pues sabéis, yo a Antonio lo conozco por el nombre: libro Antonio Cruz, libro Antonio Cruz, libro Antonio Cruz. Digo, ¿quién será este Antonio Cruz que tiene tanto libro? Pero no termino de conocerlo, y en la Semana Unidad de Oración que tuvimos este año, pues fíjate por dónde dice Juan Manuel Quero: oye, que quiero hablar, quiero que se venga Antonio Cruz. Digo, oh, señor, me lo has puesto en bandeja. Tenemos que hacer una entrevista para conocerlo más profundamente. Y aquí estás, ¿no? Pues sí, aquí estamos, bueno, para explicar un poquito quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Las tres preguntas más trascendentes del hombre, ¿no? Y que por mucho que investigan no descubre nadie dónde ha, salvo los que han nacido de nuevo, ¿verdad? Eso sí lo tienen claro. Así es, ese es uno de los problemas de mucha gente de hoy, que creen que saben de dónde vienen, pero no saben a dónde van. Ese es el problema, ¿no? Y entonces, si uno no tiene sentido en su vida, pues dice cualquier, como decía Alexis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, dice, si no sabes a dónde vas, cualquier camino es bueno. Claro. Y sabes también lo que alguien dijo: si no sabe a dónde va, no sabe nunca cuándo ha llegado. Claro, así es. Así Y es. también una pregunta muy importante: ¿quién soy? Que está ahí en medio, ¿no? La falta de identidad es la que nos tiene loco a este mundo, ¿eh? Claro. Sí, realmente, si solo somos el producto del azar, de la casualidad, es decir, estamos aquí por una casualidad, pues entonces no tiene nuestra vida propósito alguno. Claro. Entonces, si mi vida no tiene propósito, si estoy aquí por casualidad, si incluso ahora se empieza a decir que todos los males que nos acogen, como la pandemia del coronavirus, por ejemplo, como todas las crisis ecológicas, todo eso es culpa nuestra, pues quizá la naturaleza estaría mejor sin nosotros. Pues Quizá el ser humano es un virus que está perjudicando al mundo y que posiblemente la naturaleza andaría mejor sin nosotros, ¿no? Claro, sí. todo eso se mete en la mente de las personas, especialmente de los más jóvenes, y entonces, claro, se crea un nihilismo en el mundo. Es decir, nada tiene sentido, nada tiene propósito. Claro. Entonces, ¿cómo tengo que vivir? Pues depredando todo lo que pueda. Si es necesario para alcanzar lo que yo quiero pisar a los demás, pues los piso. No pasa nada, no hay ningún juez que me vaya a juzgar por nada. Claro. Puedo engañar a la justicia. Lo importante es vivir yo, ¿no? Y claro, esta mentalidad
antisocial, profundamente individualista, narcisista, pues hace que la sociedad se resquebraje, ¿no? Sí. La idea de solidaridad desaparece y, bueno, estamos viendo esos resultados por todas partes, ¿no? Claro. En el mundo. Prima el hedonismo, ¿no? La satisfacción de mis deseos por encima de todo y entramos en conflictos y en historias. Bueno, ya vais catando un poquito a Antonio. Él es biólogo, ha mencionado algunos temas. Él es teólogo y escritor. Ha escrito 17 libros, yo no sabía, pero me ha puesto, dice, hermano, sí, voy a sacar los libros que he escrito. Ya empezó a sacar libros de la estantería, y dos bloques así que ahora nos enseñará algunos. Pero queremos conocerte, Antonio, queremos que tú nos cuentes cómo eres, de dónde vienes, ¿no? Ya me he enterado que tienes sangre andaluza en tus venas, ole, ole. Sí, mis padres, los dos, mi padre y mi madre, eran de Úbeda. Yo nací en Úbeda y a los 2 años, por motivos laborales, pues mis padres emigraron a Tarrasa, a Barcelona, y me he criado aquí, me he criado en Cataluña, pero de vez en cuando hemos mantenido los lazos con Andalucía, ¿no? Teníamos familiares allí, íbamos de vez en cuando a Úbeda. Úbeda me encanta porque es una ciudad preciosa, una ciudad monumento, ¿no? Y bueno, como otras muchas ciudades que hay en Andalucía, ¿no? Pero que yo esté enamorado de Úbeda es una cosa normal porque soy de... Qué bonito. Sí, yo he estado en Úbeda y es preciosa, monumental y es una maravilla de la arquitectura. Os recomiendo ir a verla, ¿eh? Eso sí, no vayáis en verano y en primavera, en otoño, porque hace un poquito de calor nada más. Bueno, Antonio, ¿y cómo fue tu infancia? Porque bueno, tu estancia en Jaén, en Úbeda, fue anecdótica, ¿no? 2 meses y te fuiste para allá. ¿Por qué motivo se fueron tus padres? Porque tus padres serían de jienenses también, de Jaén, ¿no? Mis padres eran los dos de Úbeda también y mis abuelos también. Eran gente, eran agricultores. La mayoría, los orígenes son de gente sencilla, agricultores, pero mi abuela materna, que se llamaba Nieves, ella fue una de las, su boda fue una de las primeras bodas evangélicas que se realizaron en el pueblo, en Úbeda. Y primero, claro, la Iglesia Católica no querían dejarlos casar solo por lo civil, y tenía que ser también religioso. Pero ella dijo que no, y mi abuelo tampoco, no querían, y estuvieron 3 años esperándose a poder casarse, hasta que les dijeron, bueno, va, pues que sea solo por lo civil. Y fue una de las primeras bodas solo por lo civil que se hizo en Úbeda. Entonces, bueno, ya te digo que vengo de una familia tradicionalmente de evangélicos, ¿no? Por parte de mi madre. Mi padre se convirtió al evangelio al conocer a mi madre. Mi madre ya iba a la iglesia, tenían allí sus reuniones en Úbeda, y o sea que cuando yo nací mis padres ya eran creyentes. Cuando emigraron a Tarrasa, en Tarrasa nos encontramos con la iglesia evangélica que pastoreaba don Samuel Vila. Madre mía. Y entonces, bueno, yo me crié en la iglesia con don Samuel Vila. Él era mi pastor, su esposa Lidia de Vila, ella tocaba el órgano en los domingos y ella era la maestra de escuela dominical y fue mi maestra de escuela dominical, ¿no? Qué fuerte, porque Samuel Vila es una eminencia, ¿eh? Me regalaba libros, ya de niño me regalaba libros. y bueno, él lo suyo era la predicación y escribir. Y se cuentan anécdotas muy curiosas de don Samuel. Él era de Rubí. Rubí es un pueblo, ahora ya es una ciudad, que está muy cerca de Tarrasa, está como 10 minutos de coche o así, poco, muy cerca. Y entonces él, cuando era un niño, dice que escribía versículos en trocitos de papel, escribía versículos con un lápiz y los liaba, los iba liando, hacía papelitos y los tiraba por la ventana del tren por si alguna persona los encontrara y los leía, se convirtiera a Cristo. Qué bueno. Un niño de 10 años, eso ya lo hacía Vila, Samuel Vila. Y bueno, esa mentalidad de evangelista
pues eso nos caló a muchos, ¿no? Qué bueno. Pero me surge una duda, una pregunta. ¿Cómo tus abuelos en aquella época, en la época de Franco, cómo por parte de madre eran evangélicos? Eso sería una Sí, persecución, eso sería estar en oculto. sí, Es porque resulta sorprendente. que Jaén, toda la zona norte de Jaén, Linares, Andújar, Úbeda, como había las minas de galena en Linares, hubo una época a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que vinieron ingenieros ingleses. Ajá. Entonces venían gente experta en minas y esos eran evangélicos, eran protestantes. Entonces con ellos venían también misioneros. Eh, y Interesante. era iglesia de ingleses, ¿no? Protestantes. Entonces, claro, ellos daban testimonio y mi familia fue una de las que se convirtieron con el testimonio de los ingleses. Esto hay diferentes ciudades, por ejemplo, Linares, la iglesia de Linares pues tiene muchas experiencias de estos misioneros, tiene los libros en inglés que se traían los misioneros, porque claro, en aquella época los misioneros se iban a otro mundo, es como si hoy nos fuésemos a África, un país así, ¿no? Claro, claro. Entonces llevaban toda la cultura que ellos tenían, se llevaban libros de medicina, no solo libros de teología, sino libros de cómo curar heridas, cómo hacer esto, porque claro, se iban a encontrar en otro mundo y Claro. en ese mundo no había las herramientas que ellos necesitaban, ¿no? Y ahí, bueno, incluso tuvieron problemas porque cuando muere la primera persona inglesa protestante, no la quieren enterrar en el cementerio católico. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, hay que enterrarla fuera del cementerio. Y es muy curioso en Linares cómo se ven todavía en el cementerio protestante las tumbas, las primeras tumbas, pegadas a la pared del cementerio católico, pero por fuera. Claro. Y ahí se inició el cementerio protestante. Esto si alguna vez contactáis con la iglesia de Linares, veréis que ellos lo explican muy bien y lo trabajan muy bien. Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Tenemos un hermano que nació con nosotros de la iglesia de Linares. Él estuvo con las sociedades bíblicas mucho tiempo Sí. y no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero ya me acordaré, ya me acordaré. Pero tengo ahí muy, muy buen recuerdo de ese hermano. Bueno, ¿y por qué os fuisteis para allá, para el norte? Bueno, porque aspectos económicos. Mi abuela se quedó viuda, murió el marido, murió mi abuelo, murió muy joven. Y entonces ella ya no podía con la huerta, con todo ese tema. Tenían vacas, criaban vacas también, vendían la leche, pero ya económicamente no podían subsistir. Mis padres ya se habían casado, vivían en la misma casa. Entonces mi abuela vendió todo lo que tenía, se trasladó a Tarrasa, compró una casa en Tarrasa de 2 plantas. Mi abuela tenía 2 hijas, una era mi madre y la otra es mi tía, que se casaron, nos vinimos a Tarrasa y bueno, ahí empezaron. Mi padre dejó pues su trabajo antiguo y empezó a trabajar en la construcción y fue por motivos económicos, ¿no? Motivos Ya, laborales, que nos trasladaron a los 2 años. Yo solo estuve 2 años en Úbeda. Y bueno, aquí empezaron a trabajar en los años 60, fue el boom, ¿no?, de la inmigración de Andalucía y de otros lugares de España a Cataluña, porque había trabajo. Y ahí las fábricas textiles, ¿no?, de aquella época pues, acaparaban a muchos obreros, ¿no? Y ahí pues, empezó todo y, bueno, mis padres pudieron. Mi madre era modista, se dedicaba a hacer vestidos y sobre todo a las novias, y mi padre era albañil. Y bueno, ellos hicieron un gran esfuerzo. Yo solo tengo un hermano, Alfonso, y Alfonso Cruz y yo, y entonces a los dos nos dieron la posibilidad de estudiar. Yo entré en la Universidad de Barcelona, hice biología y ajá. bueno, después de la carrera pues ya nos casamos con mi esposa Ana, tuvimos dos hijas, ahora Ujú. tenemos 4 nietos, Qué bueno. que son una. Corona de los abuelos, de los ancianos son los hijos de los hijos, ¿eh? Sí, así es. Y bueno, cuando acabé los estudios de biología en la universidad, pues entré en el instituto de bachillerato que había en Tarrasa en aquella época como profesor
Y bueno, y ahí me tiré. Luego cambié a otro que estaba más cerca de mi casa, pero estuve 25 años de profesor en ese instituto. Y claro, cuando ya llevaba 25 años de profesor ya estaba un poquito cansado, Quemado. ya lo sabía todo. Y entonces, en la Universidad de Barcelona me dijeron, un compañero que era profesor en la universidad, me dijo, oye Antonio, ¿por qué no haces la tesis doctoral y te sacas el doctorado aquí? Porque mira, hay un grupo de animales que nadie los ha estudiado todavía en España. Tú podrías coger ese grupo y empezar a estudiarlos y tendrías el doctorado. Digo, bueno, y total que me convenció. Y entonces cogí un grupo de animales que son los isópodos terrestres, que son vulgarmente las cochinillas de la humedad, Ah, que cuando los tocas algunos se hacen una bolita, una sí, sí, esfera. sí, 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 Están sí. siempre debajo de las piedras, en las zonas húmedas. Son crustáceos, pero son muy curiosos porque la mayoría de los crustáceos son acuáticos, viven en el agua. Pero los isópodos terrestres son terrestres, pero viven en zonas donde hay mucha humedad, porque tienen un sistema respiratorio que no les permite respirar dentro del agua, pero se parece mucho, tienen pseudotráqueas, ¿no? Que se llama. Bueno, cogí ese grupo y empecé a investigar, estuve 6 años estudiando los Madre isópodos mía. terrestres de España, de Baleares y de Canarias no tanto, porque tenía un compañero que ya era de allí y él estudiaba por su parte, pero sobre todo de la península ibérica y las Islas Baleares. Y ahí me salieron como 13 especies nuevas para la ciencia. Ah, Una especie nueva para la ciencia es una especie que no se conocía hasta ese momento y que hay que describirla. Hay que dibujarla, hay que analizarla y ver por qué crees que es una especie nueva, ¿no? Y eso, pues, bueno, me tuvo ahí 6 años trabajando en ese tema hasta que finalmente, pues saqué el doctorado y... muy bien. Yo te he dejado hablar, pero yo voy a volver otra vez atrás, porque yo quiero conocer al Antonio Cruz niño. Porque tú ya te has ido a la universidad y tal, pero me encanta ver que el adulto más profesional y más formado fue también niño. Y yo quiero saber a qué jugabas tú cuando eras chico, cómo te iban en el colegio. ¿Tú eres el mayor? ¿El mayor? Sí, yo soy el mayor y mi hermano tiene 6 años, nos llevamos 6 años, él es menor que yo 6 años. Pues Y- bueno, eh, jugaba, claro, 6 años, cuando tú tienes 12 años y tu hermano tiene 6, para jugar, ¿verdad? no, no. No, no, no. Luego sí, luego cuando él ya tiene 12 y tú ya tienes 18, pues ya la cosa empieza a cambiar. Pero que yo jugaba, pues como todos los niños, los juegos de aquella época. Eh, si tenía una bicicleta, pues íbamos en bicicleta, o juegos que uno se construía, las paletas, unas paletas y unos trozos de madera. En Cataluña le llamaban el polit, que tenías que darle a la madera y era una especie de tenis, pero con trozos de madera, muy rústico, ¿no? O aquello que hacíamos cuando había un poco de barro, de tierra húmeda en el suelo y con limas, hacíamos círculos en el suelo y íbamos clavándolas, tirándolas de un círculo a otro, a ver quién lo metía dentro y eh, Ajá. O que sea, que alguna tú eras vez de jugar, ¿no? ¿Y jugaba al fútbol? ¿Era futbolero? fútbol no mucho, a baloncesto un poco más. Y ahora tengo una nieta que es muy buena en baloncesto. Sí, ¿no? Zoe, se llama Zoe, y juega Ajá. muy bien. Yo con deportes así de equipo, de la escuela, sí, habíamos jugado algo, pero poco. A mí me interesaba más cosas de naturaleza, o sea, ir a buscar ranas, ver cómo nacían los renacuajos, los tenía en una pila, en una balsa de agua, y ver cómo les crecían las patas, se reducía la cola. A mí todo eso me gustaba, ¿no? Coleccionar insectos, cosas de naturaleza me iban mucho. Qué Uh, bueno. Pues mira, no me sorprende porque preguntándole a César Vidal qué hacía de chico, dice, yo era el raro. La gente se ponía a jugar al fútbol y yo me ponía a leer libros en una esquina y me decían el raro. claro, claro. Y bueno, está bien porque ¿tú te criaste en una zona rústica, rural o urbana? Bueno, era urbana,
pero como era a las afueras de la ciudad de Tarrasa, que eran los terrenos más baratos, pues estaba bastante despoblada todavía. Entonces los niños podíamos jugar perfectamente en la calle y a lo mejor a la hora pasaba un vehículo. Eh, Claro, claro. las calles no estaban asfaltadas y entonces había pues, zonas de campos, de cultivos muy cerca de allí, ¿verdad? Y no era peligroso. Entonces era semirrústico, ¿no? No era bien en el campo, Ya. pero casi, ¿no? Hoy ha cambiado eso totalmente. Hoy ya Claro, está todo urbanizado. Y en el colegio me imagino que sería el típico empollón o era del no, montón, no, normalito. nunca fui empollón, no, había otros mucho más empollón. A mí me gustaba jugar mucho. La verdad es que sí, ver las cosas, mirar en el campo, mirarlo todo, todos los animalitos y a veces estaba disperso. El profesor explicaba una cosa y yo estaba pensando en otra, ¿no? No era demasiado destacable por demasiadas buenas notas. Era del montón, normal. Y de mayor qué querías ser, Antonio? ¿Tú qué pensabas? ¿Qué deseabas? De mayor, claro, es que eh, te condiciona mucho el entorno. Nosotros vivíamos cerca de una escuela, de una facultad de ingeniería industrial, porque claro, en Tarrasa había tantas fábricas textiles que se podía estudiar ingeniería textil, ingeniería industrial textil. Y entonces, pues bueno, mis padres dijeron, bueno, lo tenemos aquí al lado, pues no hay que gastar en transporte, estudia ingeniería. Cuando acabé el bachillerato, pues me matriculé de ingeniero. Pero claro, era la época en que los ingenieros siempre estaban de parte del amo, del jefe de la empresa, del dueño. Sí, sí. Y era la época de la lucha social, de la reivindicación, de cuántas horas laborables, cuántos días a la semana hay que trabajar. Y bueno, Tarrasa era, Un había hervidero. manifestaciones y yo me vi y digo, bueno, yo voy a estar aquí en medio de este lío. Mi carácter no va con eso, es decir, ponerme yo de parte del amo contra los obreros, porque los ingenieros siempre estaban muy bien tratados, ¿no? En Claro. aquella época. Y entonces, sí, hice un curso, el primer año de ingeniería, lo aprobé, y entonces intenté convencer a mis padres para que me pagasen el bono de los billetes de un año a Barcelona, porque claro, entre Tarrasa y Barcelona hay 30 kilómetros y ahí había un tren, un ferrocarril, que tardaba 3 cuartos de hora en llegar, pero había que pagar cada día, ida y vuelta, Claro. y, para ir a la Universidad de Barcelona. Y entonces, bueno, al final los convencí y me dijeron, bueno, va. Y entonces cambié, me convalidaron, bueno, las matemáticas, el cálculo, el álgebra, todo lo que se estudiaba, la física, la química. Y entonces me pasé a biología, ya en Barcelona. Allí fui ya plenamente feliz, con lo que a mí me gustaba, con los bichos, con los animales. Enseguida me hice amigo de otros estudiantes que trabajaban en el Museo de Zoología de Barcelona y empecé a estudiar peces. Me gustaban los peces. Mi afición al mar y a los peces A mí fue también me gustan los boquerones fritos, los salmonetes. aparte de eso. Y bueno, hicimos algunas campañas, íbamos a bucear a Menorca, a recolectar Bonito. peces en Menorca y los llevábamos a la universidad, los poníamos en formol, los estudiábamos y ahí empezó un poco la tarea científica. Y una pregunta, porque claro, un cristiano evangélico que cree en el creacionismo, en que Dios creó todo, como dice la Biblia, llega a una facultad donde se estudia la evolución, la dan por hecha, todos tus compañeros apoyando eso. ¿No te resultó un conflicto o intelectual o de relación o de algún tipo el poder estar allí en la facultad? Uno no, varios conflictos, muchos conflictos, pero bueno, yo creo que me fue muy útil en ese tiempo contactar con Campus Crusade, con Ágape, lo que es en España Ah, Ágape. En aquella época se llamaba Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. ujú. Entonces, esa cruzada, que luego se vio que ese nombre era fatal, porque cruzada aquí Muy en España largo. no sonaba muy bien, y se le puso Ágape. Entonces, Ágape tenía un ministerio que era presentar el Evangelio a los universitarios, hacer testimonio en la universidad, ¿no? Y
lo que tenían era una encuesta que representa que era una encuesta de carácter religioso. ¿Qué piensa usted de la religión? ¿Qué piensa tal? Y al final, ¿qué piensas de Jesucristo? Y al final era casi se le hacía una invitación a convertirse si la persona daba pie. Bueno, yo estuve trabajando con estos grupos durante años y eso me abría la puerta en la universidad a tener amigos. Muchas veces eran biólogos, eran evolucionistas, lo que se enseñaba así, pero eran católicos o estaban abiertos al cristianismo, ¿no? Y ahí contacté con muchas personas y bueno, y eso pues me fue muy útil, pero claro, es que yo al principio era evolucionista, porque yo fui a la universidad, me enseñaban aquello, me lo creía. Ajá. No contacté con personas que no eran evolucionistas hasta tiempo después. Entonces me di cuenta de que había otra posibilidad, de que la explicación evolucionista no era la única. Y entonces fue cuando sí tuve algún problema porque un día montamos una conferencia en la Facultad de Biología sobre creacionismo, qué era el creacionismo y qué era la evolución. Y recuerdo que yo era el ponente junto con los 2 o 3 compañeros que tenía, que no eran de la universidad, pero eran creacionistas. Y recuerdo que cuando yo estaba hablando había algunos profesores míos sentados allí. Eso En el imponía, aula. ¿no? Eso imponía, ¿no? Eso es, yo supongo que es la inconsciencia de la juventud, ¿no? Que te metes a veces en la boca del lobo. Pero bueno, yo en aquella época estaba muy mentalizado con el tema y fue bien. Bueno, evidentemente no estaban de acuerdo conmigo en muchas cosas, pero a partir de ahí me respetaron, curiosamente, y eso luego también lo he vivido en el instituto. Los compañeros, los profesores del instituto también a veces hemos tenido Diferencias. sí, diferencias, pero con los que más he discutido, después resulta que al pasar los años han llegado a ser mis mejores amigos también. No estamos de acuerdo en ciertas cosas, pero nos respetamos y somos amigos, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es una de las cosas positivas que tiene el cristianismo. Aunque tú no estés de acuerdo con ciertas ideas o ciertas maneras de pensar de otras personas, puedes ser su amigo, porque eso es independiente lo uno de lo otro, ¿verdad? Claro. Puedes amarlo, aunque no compartas todo lo que él dice o cree. De hecho, en la fraternidad de pastores de aquí de Málaga tenemos bautistas, pentecostales, de todo tipo de denominación y hay una armonía tremenda y un amor tremendo. Hay lo que se llama amistad, que es un grado más, ¿no? Entonces, sabemos que hay diferencias en los criterios, incluso los hablamos y es más, hasta nos reímos de nuestras diferencias porque son al final anecdóticas, ¿no? Y qué bonito que los cristianos puedan confrontar sus ideas sin menoscabar la amistad y la relación tan bonita que supone eso, ¿no? Qué bien, qué bien. Bueno, entonces tú ya apuntabas manera, Antonio, ya en la facultad, dando conferencias, defendiendo apologéticamente la creación y la Biblia, en fin, que eso ya era una señal, un indicio de que el Señor te estaba usando en ese camino. Es que, claro, yo tenía una especie de esquizofrenia simbólica, ¿no? Explícalo, sí. Porque, claro, yo el domingo en la iglesia con mis pastores, con Samuel Vila, luego con don Sixto Paredes. Sixto Paredes era de Puerto Llano, que también emigraron y era pastor aquí en Tarrasa también. Incluso al principio trabajó con Samuel Vila. Claro, yo con estos dos pastores, ellos evidentemente eran creacionistas, lo que dice el relato del Génesis, tal, y yo discutía con ellos argumentando a favor del evolucionismo. Y ellos me decían, pero Antonio, por favor, piénsatelo, ¿qué estás diciendo? Tú eres cristiano, ¿cómo vas a decir que todo es por casualidad, que todo es por azar? Pero claro, yo llegaba a la universidad y allí me lavaban el cerebro los profesores con evolucionismo, con darwinismo, con Claro. selección natural, con mutaciones y tal. Entonces yo tenía así esa ambivalencia. Dicotomía, ¿no? Esa dicotomía ahí. Hasta que contacté con un muchacho, un muchacho de mi edad, y Santiago Escoaín, que él era Oye, creacionista. madre mía, te has codeado con los grandes, Sí, ¿eh? fuimos muy amigos ya en esa época de la universidad. Él había estudiado química
y él trabajaba en una empresa química de aquí de Sabadell. Sabadell y Tarrasa están a 5 kilómetros de distancia entre sí, ¿no? O sea que nos veíamos mucho. Él hablaba perfectamente inglés y era traductor jurado de inglés. Entonces, claro, él tenía acceso a todo lo que se publicaba en Estados Unidos sobre el tema de creación y evolución. Y él tradujo muchos libros, la CLI le publicó toda la colección de creación y ciencia. Y Yo los tengo ahí. los tienes, ¿verdad? Pues Tengo algunos de ellos. nos hicimos muy amigos y entonces él me pasó toda esa información y entonces ya yo empecé a ponerme más del lado del creacionismo. Claro, ahora el creacionismo también está muy dividido, porque claro, una cosa es ser creacionista de la Tierra joven y otra es ser creacionista de la Tierra antigua o ser partidario del diseño inteligente, o ser evolucionista teísta. Hay cristianos que son, como la mayoría de los católicos, evolucionistas teístas. Entonces, claro, yo al principio era de la Tierra joven, igual que Santiago Escuaín. Pero luego empecé a entrar en contacto con creacionistas de Estados Unidos, con publicaciones de allí, y me gustó más el creacionismo de la Tierra antigua. Para explicarlo, por si alguno nos está oyendo y no sabe qué es tierra joven, tierra antigua, es simplemente la datación del tiempo que tiene la Tierra. Unos piensan que tiene poca y otros que tienen más, ¿no? Los de la Tierra joven creen que Dios creó el mundo en 6 días literales, tal como dice el libro de Génesis, días de 24 horas. Y los de la Tierra antigua creen que esos días pueden ser largos periodos de tiempo de miles o millones de años. Es decir, con lo cual la cronología evolucionista encajaría con la idea del creacionismo de la Tierra antigua. Y luego los partidarios, últimamente el diseño inteligente son muchos científicos, sobre todo de Estados Unidos, pero por todo el mundo, que dicen que cuando uno analiza a los seres vivos, cuando analiza el universo, cuando analiza la creación, se da cuenta de que todo tiene una intencionalidad, de que hay como un diseño detrás de todo. Por ejemplo, el ADN, nuestro ADN tiene información, contiene información biológica. Entonces, ¿quién ha sido el que ha generado esa información? ¿La casualidad? ¿El azar? ¿Las mutaciones en el genoma por casualidad? ¿O ha habido una inteligencia previa que ha puesto esa información en nuestro ADN y eso ha producido todas las especies biológicas del planeta? Eso es lo que dice el diseño inteligente, que todo lo que ha descubierto la ciencia apunta en la dirección de un diseñador. Ahora, algunos dicen, bueno, ¿y quién será ese diseñador? Ahí ya no entra el diseño inteligente. La Biblia dice que es Dios. Algunos como el que fue uno de los descubridores de la estructura helicoidal del ADN, Watson, decía que quizá los extraterrestres, inteligencias extraterrestres, vinieron a la Tierra y sembraron la semilla de la vida, una especie de panspermia dirigida, pero claro, eso no es más que alargar el problema. Claro, alguien tuvo que crear los extraterrestres, ¿no? Si no sabemos cómo surgió la vida en la Tierra, imagínate tú, imaginar un planeta por ahí que surgiera la vida y diera lugar a extraterrestres que vinieran aquí. Claro. A ver, cuando un evolucionista materialista como Watson y Crick dicen eso, es porque hay suficiente indicio en la biología de que las cosas han sido diseñadas por alguien inteligente. Qué interesante. Gracias por esta explicación, porque aclara a muchos de nosotros las distintas posiciones que hay dentro del mismo cristianismo, ¿no? Acerca de la tierra joven, la tierra vieja o el diseño inteligente, que no son incompatibles porque se puede creer en el diseño inteligente y en la tierra joven o vieja, ¿no? Están compatibles, ¿no? Qué bueno. Total, que tú te debatías en esa dicotomía entre evolución y al final, pues tu criterio es más bien de diseño inteligente y tierra antigua, ¿no? Sí, 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 así es. Y tus libros, digamos, tú lo enfocas desde esa perspectiva, ¿verdad? Sí, mis libros... ¿Puedes enseñarnos alguno de ellos que tengan que ver con esto? Por si algún oyente quiere comprar alguno de los libros, son muy interesantes. Quizá que dice: la ciencia encuentra a Dios,
Este fue uno de los primeros libros publicado por CLIE que escribí sobre el tema de ciencia y fe, ¿no? Y entonces aquí, bueno, en este libro pues hablo de qué es la ciencia, qué es el diseño inteligente, qué es la nueva física, cómo la astronomía, cómo los cielos proclaman la gloria de Dios, qué es lo que se ha descubierto en la vida, en las moléculas de la vida. Y bueno, pues es quizá uno de los libros más de ciencia que escribí. Es el que tengo pendiente de comprar, ¿vale? Ese tengo pendiente de leerlo. Y uno de los... Luego salió este otro, Darwin no mató a Dios, que este habla ya más específicamente de la evolución. Y este libro lo publicó la editorial Vida. Ajá. Este es de Vida. Y uno de los últimos, así de ciencia, sería este, Adiós por el ADN, Ajá. que también es de la editorial CLIE. Adiós por el ADN. ¿Está escrito en un lenguaje sencillo para que la gente lo entienda? Está escrito en un lenguaje de nivel de bachillerato, más o Ajá. menos. Nivel Vale. de últimos cursos de la ESO, primeros cursos, bachillerato y así, a ese nivel, ¿no? Vale, vale, vale. Habla de un poco de química, de bioquímica, de moléculas, de ADN, de ARN, de las teorías que hay sobre el origen de la vida, que ninguna actualmente es aceptada universalmente, es decir, no se sabe cómo surgió la vida, hay muchas hipótesis, pero no se sabe cómo pudo la materia muerta convertirse en materia viva. Eso no Claro, se sabe, ¿no? claro. Y de la nada cómo surgió algo, ¿no? Y ¿Eso de la cómo nada, puede ser? esa es la cosa, ¿no? Bueno, bueno. Y ya después de esta etapa de universidad, bueno, me contabas cosas muy interesantes, como que el presidente de un país sudamericano te llamaba, ¿no? ¿Cómo fue el proceso hasta llegar a ser el Antonio Cruz que es hoy ya formado, biólogo, teólogo, un hombre de reconocido prestigio, escritor? Fue muy ¿Cómo curioso. fue esa etapa? Fue muy curioso porque yo no tenía, bueno, yo había escrito algún artículo así suelto de vez en cuando en la antigua revista Restauración que llevaba Juan Antonio Monroy, que luego fue Alternativa 2000, ¿no? Pero no tenía yo la intención de ser escritor, ni mucho menos, ¿no? Hasta que un día los grupos bíblicos universitarios, los GBU, me propusieron que diese una charla en Salamanca. Ellos hicieron un retiro de jóvenes en Salamanca, de universitarios, y allí recuerdo que se me dijo que hablase sobre la posmodernidad. Y yo no sabía de sociología, lo mío era biología. Pero entonces, sí, hombre, sí, me dijeron, tú mira, tienes con estos 3 o 4 libros de bibliografía, te los lees y nos das 2 o 3 conferencias sobre qué es la posmodernidad, ¿no? Y bueno, y así empezó todo. Hice las conferencias y luego me dijeron, ¿podrías escribir un artículo para Andamio, para la revista Andamio, sobre posmodernidad? Y así fue, empecé a escribirlo, pero claro, cuando llevaba ya 60 páginas, y los artículos tenían que ser breves, si no, no cabían en la revista, Claro. y llevaba 60 páginas y estaba todavía en la introducción del tema. ¿No? Y dije, bueno, esto da para un libro, no da solo para... Y efectivamente, así salió el primer libro, este que os he enseñado de posmodernidad. Y en 1996, cuando se publicó, que lo publicó CLIE, recibo una carta de Paraguay, del ministro de Cultura de Paraguay, que se llamaba don Nicanor Duarte Frutos, y me quedé muy sorprendido, una carta oficial que venía del gobierno, diciéndome que si quería ir a explicar el tema de la posmodernidad a Paraguay, a las universidades de Paraguay. Y entonces, bueno, pues eso fue lo que... Ahí empezó todo, ¿no? Ya tuve que pedir permiso en el instituto para poder viajar y bueno, fui allá y entonces ya de ahí empezaron a salir otras cosas y después pasé de un tema de sociología a un tema ya de teología pura y dura, ¿no? Y ese libro, no sé si lo tengo aquí, se llama
las parábolas de Jesús en el mundo posmoderno. Este fue el primer libro de las parábolas de Jesús en el mundo posmoderno, que lo publicó CLIE también, la editorial CLIE, y en este libro analizo todas las parábolas de Jesús, las 43 parábolas que aparecen en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y ese ha sido muy útil a muchos pastores porque incluso no solo para predicar, sino para dar programas radiofónicos. Sé que algunos compañeros lo han usado y les ha sido muy útil. Y bueno, después de ese libro continuamos con uno de sociología, una desmitificación, que es este otro. ¿Por qué una desmitificación? ¿Qué es lo que se desmitifica en el libro? Porque en este libro lo que hago es analizar 10 mitos modernos, 10 mitos sociales. Por ejemplo, el mito de Maquiavelo, de que el fin justifica los medios. Eso es algo que en política hoy está a la orden del día, pero la Biblia es contraria a eso. Entonces analizo las ideas de Maquiavelo desde la perspectiva bíblica. O el mito de la razón, de Descartes, el mito de Descartes que dice pues, que solo hay que obedecer a la razón, solo lo que se puede razonar es lo verdadero y lo que está por encima de la razón no tendría sentido. O el mito de Hobbes, del contrato social. Hago un análisis, una biografía de cada persona y luego, a la luz de la Biblia, contrasto las ideas. O el mito de la propiedad privada de Locke, o el mito de que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad le vuelve malo. De Rousseau, analizo todo eso. O el mito de las revoluciones de la historia de Hegel, o el mito de los 3 estados de la humanidad de Augusto Comte, que la humanidad primero pues, había sido animista, luego fue politeísta, luego fue monoteísta, y el cristianismo pues, bueno, es un invento del hombre y tal cual, ¿no? O el mito de Darwin, del evolucionismo, o el mito de Marx, de que la religión es el opio del pueblo, analizar todo eso, o el mito de Freud, de que es pura neurosis, la fe es pura neurosis. En fin, analizo esos 10 mitos a la luz de las escrituras. Y bueno, luego hay otro capítulo que habla del protestantismo en el mundo actual, en el mundo de aquella época, ¿no? Este libro apareció en el 2001, o sea, que tiene pues 2 décadas. Y luego empecé con un tema científico, como es este, bioética cristiana. Cómo la ciencia puede transformar la naturaleza, ¿no? Transformar una especie, ¿no? Aquí un lagarto que se convierte en un ave, en un loro. Y este libro, pues, también ha tenido me ha dado mucho trabajo después, aunque ya... Son volúmenes generosos, ¿eh? Sí, eran temas para tratarlos sin prisas, ¿no? Sí. Ellos se han hecho múltiples ediciones. También otras editoriales, por ejemplo, Editorial Vida me publicó este otro, que es El cristiano en la aldea global, cómo responder desde la fe a los retos de un mundo globalizado, ¿no? Este tuvo mucho éxito en su día, ganó un premio. Estos 2 libros ganaron el premio al mejor libro del año en Estados Unidos en lengua española. Mejores libros del año del 2004 y del 2005. Tomamos nota. Sí. Luego ¿Eso se puede conseguir en Amazon, estos libros, o en algún sin problema? Amazon, sí. El Dios creador, también este libro es un análisis del Dios que ha creado, del objetivo de la creación y del propósito de la creación. Bueno, también libros como por ejemplo este del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, mensajes que he ido dando a lo largo de muchos años, de sermones, en fin. La editorial Portavoz también me publicó este otro, de las bienaventuranzas de Jesús. Es un análisis solo de las bienaventuranzas de Jesús. El de parábolas también se volvió a editar en otro formato, y lo tengo. Y uno de los últimos ya ha sido Nuevo Ateísmo. Este de Nuevo Ateísmo
habla del ateísmo contemporáneo, del ateísmo de gente como Richard Dawkins, de ese movimiento de ateos que rechaza todo lo religioso y que dice que la culpa de todo lo que está ocurriendo hoy malo en el mundo la tiene la religión. Las Torres Gemelas se vinieron abajo por un atentado religioso, terrorista islamista, pero religioso. Entonces, la culpa de todo la tendría la religión. Entonces, aquí respondo cómo eso no es así, sino de otra manera muy distinta. Ajá. Después apareció este otro, Dios, ciencia y conciencia. Aquí hablo un poco más de la mente, del cerebro, cómo funciona el cerebro humano, qué se sabe de la conciencia humana, el misterio de la conciencia, cómo cuando uno analiza el asunto del yo humano, de la conciencia humana, también se ve diseño inteligente ahí. Y luego, ¿qué es el alma? Interesante. Una definición del alma. ¿Es el alma inmortal o lo que es inmortal es todo el cuerpo? ¿Es una unidad psicosomática el cuerpo humano? En fin, todos esos Ahí temas. me surge una duda que siempre me planteo, me encanta ese tema, de hecho ese libro lo voy a coger, es ¿los animales tienen alma? Sí, bueno, ese es. ¿Lo explicas ahí? ¿Qué relación hay entre el alma humana y el alma animal? ¿Eso se explica en el libro? Hablo un poquito de ese tema, sí, porque es un tema que actualmente se ha puesto de moda, con el tema de los animalistas, del respeto a los animales, a la naturaleza. Claro, uno que está enamorado de su perro quiere que cuando él se vaya con el Señor, su perro también, ¿verdad? Claro. La Biblia, desde mi punto de vista, distingue entre la espiritualidad humana y los sentimientos o, entre comillas, espiritualidad que puedan tener los animales, algunos animales, ¿no? Es diferente, o sea, la imagen de Dios, el ser humano es imagen de Dios, tiene una espiritualidad, y los animales, pero los animales son creación de Dios. Es decir, cuando la Biblia habla de cielos nuevos y tierra nueva, de que el león morará con el cabrito, el bebé, el niño pequeño estará en la cueva del áspid, de la serpiente venenosa. ¿Qué quiere decir todo eso? Bueno, pues yo creo que en esa nueva creación están contemplados los animales también, porque la creación es el mundo natural. Claro. Es la naturaleza, ¿verdad? Y entonces no sabemos, la Biblia no tiene ningún versículo exacto que diga que los animales tienen alma, pero sí que en esos cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia, no solo va a haber hombres y mujeres, habrá también animales, seres vivos que Dios ha creado y que son perfectos, que vio Dios que era bueno, aunque después el pecado lo estropeó todo, ¿no? El mal, la introducción del mal en el mundo. Pero en principio, en el Edén, en la creación, hay animales. Qué bueno. Se llama el libro Ciencia y Conciencia, ¿no? Sí, se llama Dios, Ciencia y Conciencia. Es de Clie. Es un libro Vale, que está publicado por Editorial Clie. vale, vale, muy bien. Pues, Y el pues último ha sí, sí, sido, sí. uno de los últimos ha sido este, Apologética en 10 respuestas. Este lo escribí junto con dos autores paraguayos, dos profesores de Paraguay, que son menonitas, son de origen alemán. Ya sabéis que en Paraguay hay una colonia menonita muy importante, y uno es Rainer Siemens y el otro es Delmer Weber. Y entonces este libro surgió, me invitaron a dar unas conferencias y dimos en total 10 conferencias. Ellos dieron las dos últimas y yo di 8. Entonces dijimos, bueno, pues si reunimos todas esas conferencias sale un librito que todo es de apologética, ¿no? Y entonces aquí, pues básicamente los temas que tocamos fuera también qué es el nuevo ateísmo, a Dios por el ADN, descendemos de simios antiguos o de Adán y Eva, este tema muy controversial. Sí, sí, sí. Porque claro, algunos dicen que Adán y Eva no fueron personajes históricos. Incluso cristianos evangélicos están diciendo ahora, en Estados Unidos ha habido una campaña
que ha protagonizado Francis Collins, que era padre del Ah, proyecto Genoma el Humano, ADN, ¿no? Sí, sí. el del ADN, y él decía que, bueno, que la Biblia habla de Adán y Eva, pero que era un símbolo, que no necesariamente tenían que ser personas reales de carne y hueso, sino que es algo simbólico, en fin. Y eso ha generado mucha polémica en los Estados Unidos, y entonces hablábamos un poquito de ese asunto. La existencia de Dios en perspectiva científica, los argumentos que se usan actualmente contra Dios, también el diseño inteligente. Rainer habla de los milagros bíblicos a la luz de la ciencia, y Weber habla de al final la resurrección de Cristo, el tema de la resurrección desde un punto de vista apologético. Bueno, y ahí pues estamos, ahora todavía hay 2 libros en CLIE que han de aparecer, ahora en abril aparecerá una introducción a la apologética cristiana, que es el último que he hecho, y luego va a salir una especie de diccionario enciclopédico de los animales y plantas de la Biblia. Eso será una obra bastante grande. Todos los animales y todas las plantas que se mencionan en la Biblia, analizadas, con fotografías. He tenido que hacer varios viajes a Israel para fotografiar in situ las especies, las que quedan, porque muchas ya se han extinguido, y hay otras que antes no existían. Pero bueno, antiguamente en Israel había hipopótamos, había cocodrilos en los ríos de Israel, había osos, dice la Biblia, había leones. Leones, sí, sí, sí. Leones en Israel. De todo eso hablo en esa especie de diccionario. Qué bueno, que eso es como una obra antológica, porque claro, ahí englobas todo lo que has estado aprendiendo todos estos años, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esto supongo que saldrá a finales de este año o principios del que viene, no sé. ¿Cuánto le dedicas diariamente a escribir, Antonio? Bueno, pues yo me pongo a escribir allá a las 8 de la mañana y estoy hasta la una escribiendo. Y luego por la tarde también un par de horas o así. O Es sea, que 7, 8 horas diarias. sí, 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 7, 8 horas diarias Para le eso dedico. hay que tener un don, hermano, porque 7, 8 horas delante de dándole vuelta y hace falta una capacidad especial, ¿no? En este caso, Dios te la ha concedido, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que cuando una cosa te gusta, cuando disfrutas haciendo algo, te pasan las horas y no te das cuenta. Es decir, Es verdad. cuando una persona hace una cosa que le llena mucho, que le motiva, pues no es una molestia. En cambio, cuando haces algo que te desagrada profundamente, 5 minutos te parecen una eternidad. Un mundo. Ah, y yo creo que eso es así. Los temas que toco son temas que me han gustado siempre. Claro, si hay algún tema que no me gusta, a veces me han pedido que hable de cosas que no me gustan tanto, y lo hago, pero no es lo mismo. No lo Por ejemplo, disfrutas tanto, claro. ahora estoy trabajando en un libro, de momento estoy reuniendo bibliografía, que hay muchísima, sobre ecología y Biblia. Ujú. Estamos en un momento crucial de la historia de la humanidad, y que el tema del cambio climático, el cambio global, no solo es cambio climático, porque hay cambio en los ecosistemas, hay pérdida de biodiversidad, incluso la pandemia del coronavirus es una consecuencia del maltrato de la creación que ha hecho el ser humano. Es decir, hemos alterado los ecosistemas naturales, hemos destruido selvas, hemos hecho autopistas en medio de los bosques, y hemos entrado en contacto con especies que no deberíamos estar en contacto. Claro. Comerse un murciélago no es, no es adecuado, porque los murciélagos son bombas biológicas de virus. Están llenos de virus que ellos los controlan. O sea, los virus que tienen los murciélagos a ellos no les hacen nada, pero a nosotros nos matan. Claro. Entonces, el ser humano, con esa agresividad hacia la creación, ha producido pandemias, y las pandemias seguramente van a ser más frecuentes cada vez, como ya se dice por todas partes, ¿no? Claro. Entonces ese va a ser un tema que de cara al cristianismo nos va a afectar mucho, y que tenemos que posicionarnos y actuar.
ecología y Biblia. El pecado de destruir la creación. Qué bueno eslogan. No sé cuándo acabaré, pero de momento lo estoy empezando. Antonio, estamos terminando ya, de hecho ya es que nos queda muy poco tiempo y me gustaría saber si alguien de los que están escuchándonos o viéndonos quieren escuchar tus conferencias, ¿hay alguna página web, algún canal de YouTube, algo donde te puedan escuchar? Bueno, yo personalmente no tengo un canal de YouTube, aunque muchas conferencias mías la gente las cuelga, las ha puesto. El que quiera contactar conmigo y ver un poco esto, pues a través de Facebook. Antonio Cruz Suárez en Facebook y ahí están. Yo normalmente escribo en Protestante Digital cada semana. Ajá. Ahí también se puede entrar en Protestante Digital en el magazine que sale los domingos. Yo llevo una sección cada domingo que se llama Conciencia. Con ciencia, pero también conciencia. Ah, qué bueno, qué bueno. Y ahí, bueno, he escrito hasta ahora, creo que llevo pues alrededor de 950 artículos, o sea que llevo muchos años escribiendo. Y ahí pues uno entra y pone la palabra que le interesa, ecología, y salen todos los artículos y se los puede bajar gratis, no hay ningún problema. Esa es una sección. Y otra sección es más zoológica, más científica, que se llama Zoe, vida, en griego. Zoe, y sale cada jueves. Hoy precisamente en Zoe, hoy que es jueves, a la noche, sale un artículo mío que se llama La abominación de comer murciélagos. Porque en la Biblia dice que es abominación comer murciélago. Sí, literalmente así. Literalmente. No me acuerdo de haberla leído, qué En curioso. Levítico y en Deuteronomio. Ajá. Es curioso porque la Biblia, cuando habla de las aves que no se pueden comer, de las rapaces, de una serie de aves que no se pueden comer, al final dice, y el murciélago. Claro, hoy sabemos que el murciélago no es un ave, pero sí que es un animal que vuela. Claro. Entonces, para el escritor hebreo, era un volador y lo incluye dentro de las aves, pero dice expresamente que no se coma murciélago. ¿Cómo podían saber en aquella época Los problemas que conllevaría eso. comer ciertos animales, ¿no? Como los reptiles, como las serpientes, porque otros pueblos se las comían o las adoraban, ¿no? Entonces Israel tiene que lidiar ahí con los pueblos de la periferia y por eso la Biblia es muy rica en contenido. Qué bueno, qué interesante. Pues vamos a estar atentos a estos artículos también en Protestante Digital, ¿no? Sí. Ahí podemos ver esos artículos. Y bueno, Antonio, se nos ha acabado el tiempo. Qué pena, porque estaba disfrutando con tus libros, como a mí me encanta leer, pues estaba disfrutando que ya se me ha olvidado que estábamos hasta en un programa. Y pues muchas gracias, hermano, de verdad por estar a atendernos. Sé que estás ocupado, por poder dedicar este tiempo. Ha sido un lujo conocerte personalmente a través de Zoom. Y bueno, pues a tu disposición, hermano, cuando podamos, a ver si hacemos otro programa con tema específico, algo que tú quieras que tengas carga, presentar un libro nuevo, pues podemos hacer un programa sobre el material. Muy bien, cuando quieras, cuando salga algo, haya alguna novedad, pues nos contactamos y lo hacemos. Y muchas gracias por tu trabajo, porque eso de dar a conocer personas que trabajan en la obra del Señor, dentro del pueblo del Señor, pues es una cosa muy necesaria y es algo positivo, ¿verdad? Y bueno, gracias también por tu trabajo. Gloria a Dios, que sepas que el mérito no es mío, porque ni la idea surgió de mí, sino que estaba un día orando y el Señor me dijo, quiero que hagas un programa de radio para que se conozcan a mis pastores y ministerios y la iglesia se una a través del conocimiento mutuo. Digo, pues, como no se me había ocurrido antes, porque yo soy Dios, hijo, y tú no. Bueno, Antonio, pues un fuerte abrazo, querido hermano, que el Señor te bendiga mucho, estamos en contacto y leeremos tus libros, si Dios lo permite. Igualmente, un abrazo y bendiciones. Bendiciones. Pues nada, a todos también, daros las gracias por estar atento al programa, por compartir con nosotros, estimulante, interesante y que crea expectativa todo lo que Antonio nos ha hablado de su vida y de lo que ha escrito. Yo ya he apuntado varias referencias de libros, a mí el de Dios, Ciencia y Conciencia me ha picado y voy a comprarlo, adquirirlo y a leerlo tranquilamente. Así que
Espero que te haya bendecido la vida de Antonio Cruz. Gracias por estar con nosotros. Si quieres ver el programa, puedes escucharlo en Iglesia del Monte Proyecto Vida, en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida. Ahí verás un montón de entrevistas. Tenemos ya casi 60 entrevistas y otros programas de ciencia, de historia, de psicología y, por supuesto, los short time breves que ya sabes que semanalmente hago. Pues un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Un fuerte abrazo.